a ser un hombre de alguien. Estad alerta, permaneced firmes en la fe. Portaos varonilmente, sed fuertes. Primera a los Corintios 16, verso 13, en la Biblia de las Américas. Eso de portaos varonilmente suena fuerte. Puede ser interpretado como un pórtense como hombres, lo que es al mismo tiempo un descuento y una exhortación. Descuento porque si hay que decirle a alguien que se porte varonilmente, se presume que es que ese alguien no lo está haciendo. Expresión difícil esta. Más aún cuando descubrimos que su significado es mucho más profundo. El término usado por Pablo significa literalmente háganse hombres. Sí, portarse varonilmente significa de manera literal hacer un hombre de alguien. Por lo que estamos hablando entonces, eso de ser verdaderamente hombres, es una cuestión de identidad. Porque ser hombre es ser humano, es decir, imagen y semejanza de Dios. Lo varonil tiene que ver con quien se es y no con lo que se hace o con el cómo se hacen las cosas. Pablo no se está refiriendo entonces a eso de ser feos, fuertes y formales, como se entiende que deben ser los hombres, sino a que estos, los hombres, recuperemos la identidad que hemos recibido en Cristo. Recuperemos en el sentido de que desarrollemos tal identidad. Debemos prestar atención a la traducción del término varonilmente, insisto, a ser un hombre de alguien, porque es cierto resulta el que si es necesario hacer un hombre de alguien, luego entonces ese alguien no es aún un hombre. Si hay que hacerlo, es que todavía no está hecho. Por ello es que nuestra primera propuesta es que solo es verdadero hombre aquel que ha sido regenerado. Solo es verdadero hombre aquel que ha recuperado su identidad original gracias a la obra redentora de Jesucristo, y solo aquel que se hace el propósito de abundar en el cultivo y en el fortalecimiento de los atributos de su identidad en Cristo. Déjame explicar mejor esto. Debemos al doctor José de Batista la propuesta de que la identidad del ser humano se sustenta en tres valores fundamentales: la dignidad, la integridad y la libertad. Tales valores fundamentales definen el ser de la persona. Son los que hacen un ser humano de la persona. En la medida en la que la persona desarrolla tales valores, es que puede apreciarse a sí misma y apreciar a los demás. Puede actuar de acuerdo con la dignidad, el merecimiento y respeto que le ha sido conferido por Dios, teniendo conciencia de sus fortalezas y debilidades, al mismo tiempo que puede distinguir entre las conductas de las personas y estas mismas, y puede ser libre del poder de las emociones que experimenta, tanto aquellas emociones generadas por factores internos endógenos a su identidad, como los resultantes de los factores externos, de los factores de lo que los demás hacen, del medio ambiente, del medio social. El pecado, que no es otra cosa sino la pérdida de la identidad, hace y provoca que las personas dejen de ser ellas y se conviertan en un remedo, en meras caricaturas de sí mismas. Tratándose de los varones, estos
animados por sus temores, van por la vida requiriendo del sometimiento de los otros, particularmente de las mujeres, haciendo así todo aquello que pareciera garantizarles el aprecio de los demás, aun cuando tales cosas hechas vayan en contra de los valores fundamentales, y lo hacen estando sujetos a los patrones aprendidos para el manejo de sus emociones, terminando convirtiéndose en esclavos de las mismas. Quien ha perdido su identidad no puede recuperarla por sí mismo, solo puede desarrollar su identidad cuando ésta le es regenerada por Cristo. Quien ha perdido su identidad por el pecado necesita ser regenerado, nacer de nuevo, ser una nueva creación. La redención es el acto por medio del cual en Jesucristo Dios justifica al hombre, lo hace justo, lo hace de la medida exacta, recuperándole los valores fundamentales con que el hombre fue creado. Dios, de acuerdo con Pablo, da a quien ha redimido un nuevo espíritu, es decir, una nueva manera de pensar. Esta nueva forma de pensar da a la persona el amor que se traduce en respeto a sí misma y en el respeto a los demás, así como en el poder para actuar con integridad, es decir, de acuerdo con quien la persona es, y le da también el dominio propio, es decir, el gobierno interior que le permite someter sus emociones al entendimiento propio de su condición regenerada en Cristo. Así, de acuerdo con nuestra primera propuesta, la verdadera hombría consiste en la regeneración de nuestra identidad gracias a la obra redentora de Jesucristo. No se puede ser verdaderamente hombre fuera de Cristo. Solo estando en Cristo es que los varones podemos ser verdaderamente hombres. Siendo regenerado, el varón está en condiciones de establecer una nueva relación consigo mismo y con sus semejantes, en particular, aunque no exclusivamente, con las mujeres, respetándolas, apreciándolas, reconociendo que son otras. Y esto nos lleva a nuestra segunda propuesta. La verdadera hombría, además de una cuestión de identidad, es una cuestión relacional. Verdadero hombre es aquel que desarrolla relaciones de calidad, es decir, relaciones complementarias, relaciones que manifiestan y posibilitan la identidad de las personas, de quien se trata y de los demás. Dado que quienes han perdido su identidad resultan incapaces para amarse a sí mismos y a su prójimo, es que terminan desarrollando eso que se llama relaciones de codependencia. Estas se caracterizan por el uso que las personas hacen de sus semejantes para aminorar sus temores y sus necesidades sentidas. Así que quien es incapaz de apreciarse a sí mismo requiere que otros le amen para sentir que vale. Manipula, impone, exige de los otros aquello que no encuentra en sí mismo. Su seguridad, la satisfacción de sus deseos y la disposición de los demás en su favor, etc., se constituyen en dos elementos de su cultura, la manera en que ve y hace la vida. Consecuentemente, al trastocarse los valores fundamentales, se aprende equivocadamente que la hombría consiste en la capacidad para controlar a los demás. Mientras más fuerte físicamente, mientras más logros alcance, mientras más hábil sea para manipular a los demás, mientras más personas estén bajo su influencia, más hombre se siente. Carente de identidad, busca llenar sus vacíos
sirviéndose de los demás. Pero paradójicamente, mientras más obtiene, menos es. Y esto se debe a que lo que acumula no es lo que realmente le hace falta. Ciego ante tal verdad, el hombre disminuido se sabe cada vez menos hombre y por lo tanto, frustrado, se aleja cada vez más de la hombría verdadera. Como hemos dicho, la verdadera hombría consiste en la recuperación de la identidad con la que el varón ha sido creado. Requiere de la regeneración en Cristo. Pero debemos agregar que una vez regenerado en Cristo, el varón enfrenta el reto de desaprender los patrones relacionales adquiridos en su condición de pecador. Requiere también desaprender los modelos aprendidos para el manejo de sus emociones. Tiene que aprender a pensar, es decir, a generar nuevas ideas animado por el Espíritu de Dios que está en él. Así como la semilla de la naranja es tan naranja como el fruto mismo, pero tiene que desarrollarse y madurar para alcanzar la plenitud de su identidad, así el varón regenerado tiene que proponerse madurar, crecer, para que manifieste plenamente su identidad en Cristo. Y madurar duele. En este propósito, el varón regenerado identifica cuáles son las características propias de su ser en Cristo, las mentales, las emocionales, las afectivas, las relacionales, etc. Y cuáles son las características que persisten aún en su cuerpo de muerte. Al discernirlas, descubre sus fortalezas y debilidades y está entonces en condiciones de negarse a aquello que no le es propio y a abundar en lo que sí lo es, dado que es una nueva criatura en Cristo. La verdadera hombría es siempre una cuestión integral e integradora. Integral porque tiene que ver con el todo de la vida del hombre, con él mismo, con sus semejantes, con Dios, pero también con las cuestiones laborales, civiles, éticas, etc. Es integradora porque en la medida que el hombre produce los frutos de su identidad, va poniendo en sintonía, va rearmonizando, ecualizando las diferentes áreas de su identidad. Si se sabe en comunión con Dios, el hombre entiende que se hace necesario reintegrar, es decir, darle una nueva forma al estilo de Cristo, a la relación con su pareja, con su familia, con su prójimo en general. Si entiende que es una nueva criatura en Cristo, reconciliada y con el mandato, el ministerio de la reconciliación, comprende que nada en este mundo, nada de lo humano le es ajeno y se ocupa de las cuestiones espirituales, sociales, económicas, educativas y aún de las políticas que resultan del interés de la sociedad a la cual pertenece. Ser verdaderamente hombre tiene que ver con mucho más que con el cómo nos relacionamos con las mujeres o con el qué tan guapos o con el qué tan machos somos. La hombría verdadera consiste en la vivencia cotidiana de la realidad del reino, del orden de Dios en nuestro aquí y nuestro ahora. A esto los animo, a esto es a lo que los convoco en el nombre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga.